Queridos amigos y hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean sobre sus vidas y que literalmente cada uno de ustedes pueda recibir en este día lluvias de gracia sobre cada una de sus vidas. Y el título que he colocado para mi reflexión en este día es El día que el pueblo de Dios fue derrotado. Y como texto base para esta reflexión, yo voy a estar utilizando Primera de Samuel, capítulo 4. Y yo voy a leer solamente unos pocos versículos, pero pido para ustedes que agarren sus Biblias y lean el capítulo completo para tener un panorama total y un entendimiento más completo de esta reflexión, de esta palabra que tiene una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios dice así, de la siguiente forma. Capítulo 4 de Primera de Samuel dice, en esa época los israelitas salieron de guerra contra los filisteos. Ellos acamparon en Ebenezer y los filisteos en Afequi. Los filisteos se dispusieron sus fuerzas en línea para enfrentar a Israel intensificándose el combate, Israel fue derrotado por los filisteos que mataron cerca de 4.000 de ellos en el campo de batalla. Cuando los soldados volvieron al campamento, las autoridades de Israel preguntaron, ¿por qué el Señor dejó que los filisteos nos derrotasen? Y agregaron, vamos a Silo a buscar el arca de la alianza para que esa arca venga con nosotros y nos salve de las manos de nuestros enemigos. Amén. Bueno, ¿por qué pedí que ustedes lean esto? Porque es un texto, una narrativa muy rica. Israel lucha con los filisteos, que los filisteos siempre bíblicamente, simbólicamente representaron la carne, la lucha del creyente contra la carne. Y nos dice la palabra de Dios aquí que en esta batalla Israel fue derrotado y que 4.000 hombres cayeron y murieron en el campo de batalla. Cuando ellos, los israelitas, volvieron derrotados al campamento, los líderes con mucha preocupación se preguntaron, ¿por qué el Señor permitió que su pueblo fuese derrotado? ¿Qué pregunta? Una pregunta que perdura hasta el día de hoy por muchos. ¿Por qué Dios permite que seamos derrotados de tal forma en tal situación? Entonces, alguien tuvo la feliz idea de decir, vamos a buscar en Silo el lugar donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, que era un mobiliario, un cajón revestido en oro, era un símbolo, y ahí dentro de ese cajón estaban las tablas de la ley que Dios, fueron dadas por Dios por intermedio de Moisés. Estaba dentro de ese mobiliario también la vara de Aarón que había reverdecido y un vaso, una jarra, digamos, con el maná que el pueblo de Israel era alimentado en su peregrinación en el desierto. Esta arca de alianza era un símbolo sagrado, muy, muy sagrado para el pueblo de Dios, porque esta arca simbolizaba la alianza de Dios con su pueblo. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que la hechicería no es solamente hacer pactos con el diablo, porque, oh no, por favor, nunca. Escucha bien lo que voy a hablar. Hechicería no es solamente hacer pactos con el diablo. Esta palabra nos da la idea de la tentativa del hombre de manipular a Dios o creer que fuerzas espirituales, que realidades espirituales puedan ser controladas a través de técnicas manipuladoras. ¿Dónde nace este fundamento
tan maligno. Esto ya viene desde la antigüedad, ¿no? Desde el gnosticismo, que en otro día voy a hablar lo que era gnosticismo. Acreditaban que había personas que tenían un conocimiento muy elevado, muy especial, y ellos podían manipular alguna de estas técnicas. Esa creencia continúa hasta el día de hoy dentro del ambiente cristiano. Entonces, cuando se acredita que existen leyes y energías que hasta el mismo Dios se tiene que sujetar a ellas, ahí está ese principio maligno, porque la hechicería acredita, cree que existen fuerzas espirituales que pueden ser domesticadas. Luego, una vez que fueron domesticadas estas técnicas de conocimiento espiritual, entre comillas, traduciendo, conocimiento espiritual falluto, una vez que ellos dicen que consiguen manipular estas técnicas, Dios no puede negarse, Dios tiene que obedecer porque Dios está también sujeto a esas leyes y ellos hasta ordenan a Dios que Dios tiene que hacer aquello, ¿cierto? Entonces, esas personas no depositan su fe en Dios. Vea qué sutileza en lo que voy a decir. Muchos cristianos no depositan su fe en Dios, depositan su fe en el poder que es dirigido a Dios. Y aquí viene la gran tragedia. Esta mentalidad está inserida dentro de muchas iglesias llamadas cristianas hoy. Por tanto, el paganismo está travestido, está disfrazado dentro de muchas iglesias. Mis queridos hermanos, las batallas de nuestro día a día son ganadas en oración y no son ganadas las batallas de nuestro día a día, las batallas contra nuestro enemigo, contra la carne, contra Satanás mismo, no es ganada porque alguien llegue y diga, está amarrado, la sangre de Jesús tiene poder, o otros que colocan la Biblia por delante y se creen que la Biblia tiene poder en sí. La Biblia no es más que un libro. La Biblia es la palabra de Dios, pero el libro en sí, las hojas, no tienen ningún poder. Esto me trae a la mente los hijos de Seba, relatado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Estos chabones, ellos veían al apóstol Pablo expulsar demonios a los discípulos y dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y cuidado que estos 7 tipos eran hijos de un jefe de los sacerdotes en Israel y quisieron comenzar a hacer exorcismo. Y un día un demonio se manifestó y dijo, a Jesús conocemos, a Pablo también conocemos. ¿Ustedes quiénes son ustedes? Bueno, ellos recibieron una paliza de aquellas y tuvieron que escaparse desnudos. Una derrota muy fea de estos hombres. Mi querido hermano y amigo, grabe esto en su mente. Bíblicamente, fe es una dependencia inavalable en el carácter de Dios. Los místicos, los supersticiosos, ellos creen, tienen fe en la fe y no fe en Dios. Que el Espíritu Santo de Dios pueda ser revelado a nuestro interior y mostrarnos estas verdades. Y yo te pido que tú escuches más de una vez esta reflexión, porque contiene unos principios muy importantes que me gustaría mucho que ustedes que están siguiendo mis reflexiones lo puedan aprender bien y transmitirlo a otras personas. Y también, lógicamente, pasar adelante este video que he hecho en este día. Es mi oración que el Espíritu de Dios sea trayendo a tu vida espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros en Jesús somos más que vencedores y nada nos puede vencer. Pero si colocamos
otras cosas en primer lugar antes de nuestra confianza en Dios, entonces vamos a ser derrotados. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las grandes y ricas consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean en este día en tu vida. Un grande abrazo, beso en el corazón, de parte aquí de tu amigo y hermano Luis. Hasta la vista.